hasta casi nuestros días. ¿Cómo estás, Julio? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Por suerte yo bien. Me alegro mucho. Bueno, por supuesto, le tengo que pedir una definición chiquitita de la AAA. Mira, yo te puedo dar una definición que preferiría, digamos, hacerla para las nuevas generaciones. Sí. O sea, para que se entienda claramente, porque a raíz de la publicación del libro, me han preguntado bastante sobre esto y resulta que, bueno, las nuevas generaciones no están al tanto de estas cosas. Pero para que se entienda claramente, la AAA fue un escuadrón de la muerte. O varios escuadrones de la muerte, depende cómo se mire, digamos, porque eran distintos grupos que tenían total autonomía operativa. Uh-huh. El objetivo era sembrar el terror. Esto ocurrió entre fines del 73, principios del 74 y 1975. La metodología que utilizaban era la toma de sus víctimas, la fusilaban, no menos de 50, 60, 70 balazos en el cuerpo de sus víctimas, y los cuerpos eran exhibidos para el escarmiento. Sí. Para el escarmiento. Sí. Tremendo. La forma en que escogían a sus víctimas tenía que ver con que se trataba de personas que tuvieran cierta representatividad social. Por ejemplo, abogados, reconocidos abogados defensores de presos políticos, militantes sindicales, militantes barriales, militantes estudiantiles, que no importaba demasiado la ideología. Sí. En el caso de, por ejemplo, una de las primeras víctimas, que la bomba que le colocaron en el auto no estalló, pero no lo llegó a matar, fue el senador radical Hipólito Solari Yrigoyen, por ejemplo. Claro. O sea, no necesariamente había que ser un militante de izquierda para ser acribillado a balazos por la AAA. Bien. Julio, leyendo un poco su libro, y obviamente desde ya decirle que está muy completo y lo recomendamos porque, a diferencia de otros libros que tal vez son un poco más duros con la información, tienen muchas cifras, tienen muchos datos que si no estás al tanto de la información tal vez se te pasan de largo, este libro incluso invita a aquellas personas, no sé, se me ocurre incluso estudiantes que quieran ahondar sobre este tema, es muy completo. Ahora mi consulta es la siguiente. Para ubicarnos más o menos en el tiempo en la última dictadura militar, ¿no? ¿Cuánto de la expansión y del alcance que tuvo esta organización puede explicarse por el poder que concentró en su totalidad el exministro de Seguridad Social en aquel entonces, López Rega? Es decir, ¿la organización habría tenido el mismo alcance, el mismo poder sin él? Mira, López Rega fue simplemente un instrumento, o sea, López Rega era un individuo abyecto, de muy pocas luces, pero en una audacia increíble. Fue el jefe de la banda, el sector que operaba dentro del Ministerio de Bienestar Social. Uh-huh. No obstante, no fue la única rama de la AAA. La AAA, en el caso de la capital, también tuvo como otra de sus ramificaciones más importantes la de la Policía Federal, que estuvo a cargo del comisario Alberto Villar, y su cuartel de Bienestar Social, en este caso era la Superintendencia de Seguridad Federal, que está a una cuadra del Departamento Central de Policía. De todas maneras, yo quisiera aclarar que la AAA siempre fue, desde un comienzo, fue monitoreada por el Ejército y también fue pertrechada por el Ejército. Ejemplo de ello, cuando fue desarticulada la parte de la banda que operaba de Bienestar Social, se encontraron decenas de fusiles automáticos livianos, fusiles FAL, que son armas que únicamente tiene el ejército argentino.
Bien, aquí en Mendoza particularmente me gustó mucho este pasaje. Bueno, obviamente nos sentimos identificados en nuestra provincia, pero explica que las prostitutas también aparecen entre los blancos de la AAA. ¿Esto por qué ocurría? Me llamó bastante la atención. Bueno, a ver, yo te puedo dar un pantallazo general para no profundizar demasiado. De todas maneras, quiero destacar que allá en Mendoza ustedes tienen una investigadora que es Laura Rodríguez Agüero, que trabajó mucho el tema de las mujeres en situación de prostitución. En particular, en Mendoza eran dos grupos. Uno era el Comando Moralizador Pío XII, que se dedicaba precisamente a asesinar a mujeres en situación de prostitución, y por otro lado el Comando Anticomunista Mendoza, el CAM. Estos grupos estaban conformados por policías de la provincia y civiles de la ultraderecha, y fueron comandados a partir de fines de agosto del 74 aproximadamente por el vicecomodoro Julio César Santuccione, que fue el jefe de la policía mendocina cuando la provincia fue intervenida por el Poder Ejecutivo Nacional después de la muerte de Perón, y López Rega lo hizo nombrar como jefe de la policía al vicecomodoro Santuccione. Santuccione después siguió, incluso después del golpe de Estado, siguió permaneciendo a cargo de la policía mendocina, y luego también trabajó junto con los grupos de tarea, comandó algunos grupos de tarea de la policía. Después, en el año 87, fue juzgado por la Cámara Federal de Bahía Blanca, y su juzgamiento quedó inconcluso a raíz de la sanción de la ley de las leyes de punto final y obediencia debida. Julio, una pregunta que siempre nos ha inquietado. Vos decís que la AAA contó con todo el aval del ejército. Ahora, todo esto ocurrió dentro de un gobierno peronista que volvió reivindicando bandera de izquierda, de los montoneros, apoyo de los grupos guerrilleros, etcétera, etcétera, con Cámpora a la cabeza, etcétera, etcétera. Dentro de ese gobierno que llega, después de tantos años, se forma la AAA. ¿Cómo se explica? Porque aparte muchos de las víctimas eran líderes sindicales. Sí, yo creo que hay que destacar una cosa. Antes de la llegada del peronismo al poder en 1973, hubo una serie de hechos que yo investigué que ocurrieron entre agosto de 1962 y noviembre de 1972, o sea, durante un lapso de 10 años, donde fueron secuestrados y asesinados, sus cuerpos jamás aparecieron, aproximadamente una docena de militantes. En todos los casos que yo encontré, es que como el periodismo de aquella época investigaba bastante, porque era inconcebible la desaparición forzosa de una persona por razones políticas, con lo que yo me encontré es que los nombres empezaron a repetirse. Son nombres de los secuestradores y asesinos que luego aparecen formando parte de la AAA. O sea que desde unos 10 años antes existió una especie de proto-AAA que no terminó de articularse como una banda organizada. Sin embargo, absolutamente todos eran policías federales, policías de la provincia de Santa Fe, policías bonaerenses y gendarmes. Y todos ellos eran conducidos por oficiales del ejército. En el caso, por ejemplo, el primer caso que yo me refiero, que es el secuestro del militante sindical peronista Felipe Vallese, quien encabeza los interrogatorios adentro de una comisaría en la provincia de Buenos Aires, es un oficial del ejército, lo cual fue reconocido en su momento por una de las personas que también había sido secuestrada con Felipe Vallese, pero tuvo mejor suerte. Y además también aparecían los mismos comunicados que después emitía la AAA diciendo que iban a matar a tal y a cual, y ya
3 años antes o 4 años antes de la aparición de la AAA, aparecían los comunicados de comandos que en realidad eran integrados por policías, en los cuales decían que iban a asesinar a una serie de abogados. En el caso concreto de uno de los comunicados, amenazaban con matar a Rodolfo Ortega Peña, a Silvio Frondizi, a Curuchet, a Mario Hernández y a Roberto Sinigaglia, que eran todos abogados defensores de presos políticos. Todos ellos fueron asesinados, los 3 que primero mencioné por la AAA y los otros 2 muy poco después por la dictadura militar. Julio... Sí, perdón. Aprovechando esta pregunta de Andrés, entonces entendemos nosotros a través de su obra, ¿no?, que el enemigo externo en este sentido de la AAA vendría a ser organizaciones de izquierda, el peronismo revolucionario. ¿Qué papel jugó este enemigo, si se quiere, como para justificar todo este accionar de la organización parapolicial? No te entiendo la pregunta. ¿Qué tuvieron no te escuché bien. Sí, ¿qué tuvieron que hacer? O sea, ¿por qué básicamente las organizaciones de izquierda o el peronismo revolucionario terminó siendo enemigo de la AAA? A ver, situémonos mejor en la época. Como decía al comienzo, la AAA, para decirlo rápidamente, fue un escuadrón o varios escuadrones de la muerte. Esto ocurrió en la Argentina, pero paralelamente ocurría de la misma manera en Brasil y en Uruguay. O sea que en Brasil y Uruguay no hay peronismo. Pero todo esto además parte de un plan de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos. Nosotros, para conocer bien determinados aspectos de esta historia, tenemos que seguir el recorrido de Mr. Robert Hill, que fue embajador de Estados Unidos en Buenos Aires. Previo a la llegada de Robert Hill a Buenos Aires, Robert Hill hizo un recorrido desde fines de la década del 50 en adelante y por todos los lugares de América Central, por donde pasó, aparecieron los escuadrones de la muerte. Esto en su momento fue denunciado por lo menos en 2 publicaciones. Una llamaba El Descamisado y otra era Militancia, la revista que dirigía Ortega Peña. Robert Hill, además de ser un agente de la CIA, había sido premiado por una serie de empresas de origen estadounidense por los favores que les había hecho exterminando gente, entre ellos la United Fruit, por ejemplo, exterminando gente en distintos países de América Central. El plan de generar escuadrones de la muerte en la Argentina, como yo les decía, un personaje tan mediocre como López Rega no podía haber salido de su cabeza. López Rega recibió desde el año 1971, cuando era secretario de Perón en España, recibió un contacto de parte de Robert Hill, que Robert Hill en ese momento era embajador en España, y lo contactó con el jefe de los escuadrones de la muerte había sido Guatemala, el coronel Máximo Cepeda, que fue un tipo que produjo una enorme masacre en Guatemala. En ese momento, en el año 71, cuando López Rega se contacta con Máximo Cepeda por los oficios de Robert Hill, Cepeda era el agregado militar de la embajada guatemalteca en España. No sé si contesto tu pregunta con esto. Sí, por supuesto que sí. Y ahora quería traerlo a... El peronismo de alguna manera, no digo que el peronismo de alguna manera era el partido que gobernaba en la Argentina, pero en otros países también hubo escuadrones de la muerte, digo, en la misma época. Sí, un sistema prácticamente. El libro básicamente nació a partir de una propuesta de un amigo suyo,
pero usted también tiene una dimensión personal y familiar con todo esto, ¿no? Viene de una familia, bueno, con... Sí, no, me causa que, perdóname que te interrumpa, lo del amigo mío es absolutamente cierto, lo que no sé, yo creo que lo digo en el libro, me parece, ¿no? Sí, lo dice al final, justamente por eso. Está sobre el final, sí. Sí, justamente por eso le decía. Pero usted también tiene una historia tal vez, o está relacionado, o siempre ha estado al tanto de esta situación. ¿Esto es así? ¿Cómo, digamos, de qué forma, digamos, influyó esta obra en usted? Bueno, a ver, yo viví la época. Digamos, yo cuando apareció la AAA era un adolescente, pero ya yo debería tener no menos de 2, 3 años de militancia. Ajá. En el peronismo. Y entre las víctimas que se cobró la AAA hay un directo compañero mío de militancia que tenía 18 años en ese momento. Uh-huh. Por otro lado, para que te des una idea del clima de época, te voy a contar un par de cosas. Una que la señalo, creo, en el libro, que es que cualquier porteño que vivió la época podía ver durante el día y la noche las ambulancias del Ministerio de Bienestar Social pasar por la ciudad de Buenos Aires, que lejos de transportar personal del área de salud, transportaba a gente con un aspecto muy mafioso y en algunos casos exhibiendo las armas largas por afuera de las ventanillas de la ambulancia. También era habitual ver que alguna de estas ambulancias parara en la puerta de una pizzería, se bajara un tipo con aspecto fascineroso y al rato entraba nuevo a la ambulancia con 2 o 3 cajas de pizza. Eso es un ejemplo. Otro que a mí me tocó vivir es que recuerdo una noche estar cenando a 2 cuadras del departamento de policía con un par de amigos y entran 3 tipos que ocupan una mesa y en la cuarta silla que queda libre, ahí depositan una escopeta y una ametralladora, por ejemplo. Y a nadie se le habría ocurrido preguntar qué es lo que estaban haciendo, claro, porque todo el mundo lo sabía. Bueno, tremendo. Eso es más o menos el panorama. Muchísimas gracias, Julio. La verdad que es muy interesante, sobre todo saber que el autor está muy involucrado, no solamente por el estudio, por todo lo que hizo para llevar a cabo esto, sino también por su vida. Así que, bueno, le agradecemos mucho su contacto. No, el agradecido soy yo y espero que ustedes estén muy bien. Les recomiendo especialmente el capítulo de Mendoza. No es originalmente era un capítulo, pero después hubo que moverlo y tiene eso. Perfecto. Muchísimas gracias, Julio. Que esté muy bien. Gracias a vos y que estén ustedes muy bien. Hasta luego. Estábamos hablando con Julio Ospina, autor de Matar, la historia completa de la AAA de Sudamericana. Claro. Nos mencionó a Laura Rodríguez Agüero, especialista, ella era en CONICET, especialista en temas de prostitución. Me dice Gustavo Capone, historiador, excelente nota, y me recuerda, ¿no? Me dice algo que yo no sabía, que Laura Rodríguez Agüero es la hija de la Pupi Agüero. Y según Capone es una extraordinaria investigadora. Ya tiene el dato Andrés Heredia, así que en cualquier momento podemos charlar con ella. Perfecto.